¡Tachán! ¡Tachán, tachán! Pero antes de nada, cuando me has dicho cuándo vas a ser papá, me ha hecho gracia porque No me digas. me sale de inmediato. A ver, a ver, que tampoco soy aquí yo para hacer cosas muy pornis, ¿vale? Pero sí que me sale, a ver, que lo estéis intentando tal y pascual, pero fíjate que ya, a ver, a mí cuando hay un alma que se quiere incorporar a lo que es la vida terrenal, a esta vida tan bonita, por así decirlo, me sale como muy en tu atmósfera, o sea, muy como rondando, y no me sale, y digo, voy a preguntar a ver si ya está incorporado. Y si no está metido ya en la barriguita de tu chica, pues va a estar literalmente en 2 semanas. ¡Wow! De Es hecho, que en junio tuvimos el aborto porque venía con problemas. Venía con problemas y no aconsejaron que abortara. ujú. Y como ella, cumplo 43 y mi pareja cumple 42 ahora. Entonces, A ver, a mí esas cosas me da un poquito igual. Te digo por qué. Porque a mí a consulta me ha venido, siempre lo digo porque le pido permiso a la mujer, me vino Rosario con 57 años. wow. Y me dijo, Dani, la sesión fue transcurriendo y le dije, a ver, yo veo un niño. Me dijo, Dani, estás fatal. Yo tengo 57, no me voy a quedar embarazada. Y yo, bueno, yo no sé. Total, que vino a los 2 meses y me dijo, Dani, estoy encinta. Así que yo, después de eso, me creo cualquier cosa. Literal, ¿vale? Así que Maximus Prima, yo juraría que si no está ya, en 2 semanas de plazo máximo, me están diciendo que se incorpora a vuestras vidas. Y de hecho, me está saliendo un varón. Muchísimas gracias. A ver, Dani, no, te comentaba, nosotros estamos viviendo en casa de mis abuelos, que los dos están fallecidos. Por momentos sentimos la presencia de mi abuela en casa. Mis abuelos eran de esconder dinero. ¿Puede ser que mi abuela haya escondido algo de dinero en casa? Sí, en 2 habitaciones. Una está en una pared y otra está, no me sale como en el suelo, pero hay como una especie de cajón suelo. ¿Qué es eso? Nosotros en el suelo sí que hay un azulejo, hay un piso que a veces parece ser como que no está bien sentado, ¿no? Sí, sí. Pues Pero ahí tenéis algo y luego en la pared hay una pared que es como muy dura, de hecho me sale todo duro, y que hicieron ellos como una especie de agujero o boquete y metieron algo. El del suelo es del abuelo y la pared es de la abuela. vale. Yo lo quiero, ¿eh? No. Es que sentimos a veces, sobre todo mi pareja, cuando yo no estoy, que alguien se acuesta en la cama. Es el abuelo. De hecho, está intentando que un retoño suyo se incorpore en tu vida. Por eso que yo juraría es que ya vas a ser padre de un varón además. La verdad que fuerte regalo me he llevado hoy. ¿Eh? Pero es que yo ya, si no es ya, en 2 semanas. Así que a ser felices. Y a quereros mucho. Muchas gracias. Un placer máximo. Hola, Patri. Hola Dani, bueno, mi nombre es Patricia, usualmente me dicen Patti. Eh, bueno, yo te busqué por lo siguiente, por una situación laboral. Yo antes de estar en Bolivia viví mucho tiempo fuera del país y bueno, me fui por un tema de Quieta. trabajo. 5 años fuera 4 años. de cada 5. Tenía que ser 5, pero volví por un problema, no un problema, sino una situación eh, mm,
que escapó de mis manos, que caducó mi visa y bueno, es una larga historia, pero no fue 5, fue 4. Y bueno, yo estuve fuera, salí en un principio por una situación personal que yo no podía continuar en el país y, Por un y bueno, me fui. de una persona. Me sale un número 4 años. Y flecha para arriba. ¿Qué es eso? 4 años. Bueno, yo tuve una relación de 2 años. Ah, eso fue el 2016, hace 4 años. Genial. Esto es 2016. Vale, gracias por confirmármelo. Más. Luego, bueno, yo en el trabajo era una persona muy competitiva y bueno, quizá por eso logré mi promoción y me fui fuera del país. Y bueno, volví acá después de estos 4 años y bueno, mi situación laboral ahora es de incertidumbre porque yo en este tiempo no construí mucho, ¿no? Porque como era muy exigente, a veces me ganaba enemigos por tratar de ser perfeccionista en mi trabajo. Y bueno, yo quiero saber qué va a pasar conmigo en el trabajo, porque básicamente ahora por la situación del COVID, estamos todos en una vacación colectiva y Yo no. no tengo un sitio de trabajo por el momento. Vale. Patri. O Pati. Pati. Guay. Vamos a ver, chiquitina mía. Este 5 es un... Bueno, puede ser 5, pero dices que son 4. Perfecto. Tema de trabajo, me ha sido que eres como tú has comentado, que eres como perfeccionista o que tiendes a la perfección. Pero más que eso, tiendes a que todo sea eficiente. Sí. Esa es tu palabra. Vale. Y ahora mismo estás medio agobiada porque no tienes dónde planificar esta eficiencia. Vale, no pasa nada. Bien, has dicho lo del COVID. Pues en verdad te ha venido bien para reflexionar en qué hacer y qué no hacer. Así que no te automientas y que sepas que te ha venido muy bien este bicho. Entonces, este tiempo. Sí, porque es que lo necesitabas porque cuando has dicho la palabra visa, a ver, yo sé que la visa, bueno, se puede hacer por internet. La visa y tal, o son en embajadas o en consulados. ¿Qué piensas en embajadas o en consulados? Yo trabajaba en un consulado, en el consulado de Bolivia en Estados Unidos. Vale, es que me ha salido que de aquí me sales de nuevo para acá. Pero lo que no me gusta es que te veo con cara de que no quieres volver. Y digo, ay madre, ¿cómo le digo yo esto a esta mujer? Entonces, de hecho me salía el avión aquí, míralo. Vale. Cuando más he viajado mucho, bueno, antes de estar en Estados Unidos estuve en España y ahí tuve oportunidad de conocer. ¿A mí? Y sí. Joder, aquí tú me conoces, yo no me acuerdo de nada. No, bueno, fue hace mucho. Vale, gracias. Sí. Y bueno, después de España me fui a Estados Unidos y precisamente tú me decías, ¿no? Que tenía un buen tiempo para estar allá y realmente fue mejor que estar en España. Pero como tú me dices, no, mi sueño no está en retornar allá porque mi familia, tengo 2 padres, mi papá y mi mamá, que viven solos acá, entonces, bueno, no me veo volviendo allá. Claro, o sea, que esta cara es por la familia. Vale. Es que lo que es interesante en este caso es que vas a tener que ir al menos 2 años. Es decir, en el 23 es cuando te dan permiso para ya trabajar en lo que quieras allí en tu país y con tu familia. Ya.
no antes. O sea, no hay opción de que yo me quede acá en mi trabajo, Aquí donde estás, o sea, allí donde estoy. en donde estás ahora mismo, me sale que sí, pero me sale la palabra que donde estás es todo como muy intermitente. Es como que hoy sí y mañana quizás. Bueno, de hecho estoy así, todo este tiempo fue así. Me dicen que hable con una persona, con otra, pero no se concreta nada. Bueno, hasta antes de la cuarentena no se concretaba nada. Entonces, bueno, ahora mismo estoy así, no sé. Vale, gracias por confirmarme esto, porque cuando yo veo esto de intermitente es como que momento ideal para quitarte de encima, o sea, esto fuera. ¿Dónde vas a tener que ir? O sea, gracias a nuestro querido bicho, vas a tener que irte otra vez, aunque no te guste, volver para acá. Pero bueno, que tampoco es tanto, chiqui, son 2 años. Son 2 años que se pasan en nada, que puedes ir en verano a visitar a tu familia y no va a haber ningún tipo de problema, ¿ok? Mi pregunta sobre esto, bueno, yo trabajo en una institución del gobierno que no es del consulado, entonces, ¿yo vuelvo por qué lado? ¿Por la institución donde estoy o por el lado del consulado? Si me ha salido embajada y consulado, a ver, no sé si es lo mismo porque yo de gobierno y política ando cero patatero, pero el tema de embajadas y consulado lo lleva el gobierno de cada país. Sí. Con lo cual, si no trabajas aquí y me ha salido esto, pues al gobierno que te vas, chiqui. Ya. Y de hecho, creo que te han pedido en 2 ocasiones y en la tercera vas a acceder. Oh, ya. Bueno, Así que ya sabemos dónde tenemos que ir, chiqui. sí. Muy a tu pesar. No está en mis planes. Usualmente yo soy una persona muy perfeccionista, eficiente. Por eso algunas veces me he ganado, podría decirse, enemigos, porque a veces Has hecho justicia. escalo más que otras personas y sin importar, bueno, a mí no me interesa, a veces creo que no es bueno, no me interesa sobre quién voy, pero logro lo que yo quiero, ¿no? Claro, haciendo cosas buenas, no cosas malas. ¿Qué te hace ir el universo a lo que no te gusta, que es hacer justicia? Bueno, no, hacer justicia te gusta. Pero no te gusta esto, el tema del gobierno, porque no lo consideras ni justo ni eficiente. Por eso es lo que tienes que aprender en estos 2 años que te quedan a decir, bueno, se puede ser eficiente y perfeccionista a mi escala, no a otra escala. Así que, Patri, te toca hacer eso. Y por cierto, que me ha unido esta flecha para acá. A nivel sentimental estás sola, ¿verdad? Sí. Pues te va a quedar... A ver, pues yo te diría que aproveches estos 2 años para disfrutar de tu soltería temporal. Porque te quedan 2 años para conocer a una L. Ya. No sé si ¿qué nombres con L? No sé qué nombres hay. No me aparece. No conozco o no me viene nadie a la mente. Pues te va a tocar. Leopoldo, Leonardo, Lorenzo, no sé más nombres. Que no es más feo. Pero bueno, te va a gustar a ti. ¿Te está quedando claro, Patri? Sí, bueno, otra consulta en la situación del trabajo ahora que te decía que yo voy a estar un tiempo acá todavía. Una de las razones que te decía era para irme fue una situación personal, tuve una ruptura sentimental y yo evito ver a esa persona porque ha sido como irme de vacaciones y bueno, volver a la realidad después de todo este tiempo. ¿Qué le tienes? Yo he estado evitando ver a esa persona. Pues sigue evitándole, porque es que ni te compensa ni te va a interesar. Claro. Y de hecho te fuiste por esa personita. Sí,
me fui por él. ¿Tenía 4 años más que tú? No, yo tenía 9 meses más que él. Pero A lo de los 4 ya lo hemos fue visto. hace 4 años. Eso, vale, o sea, eso fue hace 4 años para atrás. Sí. Vale, pues mira que cómo te ese corazoncito aquí. Roto, roto, roto. Así que ni lo intentes. Ya. No, no. O sea, Bueno. era fuera total. Mm, ¿Te ha quedado claro, chiqui? sí, todo claro. Y bueno, gracias, Dani. A ti, un placer, hermosa. Vale, dudas, preguntas que tengamos, María. Estoy en duda de si, bueno, entre el trabajo también, si me queda, o sea, bueno, si me volveré a México, llevo ya muchos años aquí. Ujú. Y luego también sobre un sueño que tuve recurrente, si es cierto, bueno, no recurrente, sino que me resonó demasiado. Ujú. Y no sé si era verdad ese sueño, y bueno, a ver qué va saliendo. Y a nivel sentimental, ¿qué tal? ¿Por qué no dices nada? ¿Por qué no tocas esta parte? Porque justo acabo de terminar y justo, o sea, pues estoy así un poco de amor en los tiempos del COVID. A ver, te digo esto porque me han salido esas tres vertientes. Me ha salido el tema del Ujú. trabajo, el sueño, me lo has dicho tú, pero estabas hablando del sueño y me estaba saliendo aquí esto. Y me sale la palabra sí, volver. Uy, no me sale vuelves. ¿Habéis roto recientemente? Sí. Me encantan los guías. Lo digo porque iba a poner volver y vuelves. Qué fuerte. Bueno, Pero, o sea, bueno, no sé si es de esta o de años pasados, de una persona que conocí hace muchos años, vale. que justo apareció así de la nada. No, es del anterior. Porque estoy mirando 1 o 2 y me sale el 2. Con lo cual, es el de ahora sería, o sea, si tú estás aquí, Ujú, este es el 1 y este es el 2. O sea, como que más para atrás. ujú. He redondeado el 2. Así que este ex no, sería ex para atrás. Ujú. Interesante. Ya me queda a gusto. Pues ya sabes. Vale, tema del sueño, que ese me interesa mucho porque yo ahí creo que soy especialista. Bueno, y aparte, o sea, en lo del corazoncito, o sea, bien o ya o mal. Por aquí estoy viendo, de hecho, fíjate que el corazoncito no me ha salido tachado. Ujú. Yo cuando veo tema sentimental que está roto, hago esto como ya me has visto ahora mismo. Sí, No, vale. no me ha salido esto, ¿eh? Y lo he preguntado 3 veces y solo he preguntado 2, 3 si lo veo muy difícil o no me contestan. He preguntado, Vale, ¿lo tacho? No. ¿Lo tacho? No. ¿Lo escabrajeo? No. Con lo cual, bien. vale, Me dan permiso para decirte, vuelves. O sea, volver, vale, entusiasmo, por así decirlo. Así vale. que, visto. Tema del sueño, cuéntamelo. Dudas, preguntas que tengas acerca del sueño. Eh, pues básicamente, bueno, mi abuela, que está viva, venían a por ella. Y yo decía que no, que no, que no. Y me decían como de, te hemos avisado ya y ahora mismo no, o sea, no toca, ¿no? O sea, bueno, ya que es eso, no toca, pero volvemos a por ella. Vale, no toca, pero tocará. Ujú. ¿Te pongo cuándo? Sí, o sea, yo siento que estoy preparada. Octubre del 21. Ujú. Y ella, bueno, ella es una mujer que incluso hasta me pregunta a mí del hecho de, ¿y tú cómo me ves? O yo la veo, o sea, bueno, ya me voy a meter aquí en más preguntas, pero no sé, yo la veo como una madre, no sé si por vidas pasadas o por algo. Esta señora, ¿qué inicial tiene? Eh, ¿Y quién es una M en su entorno? yo. Ah, coño, es verdad.
Vale. Y menos mal que tengo la pizarra y ya no, así no me doy cuenta. Te digo esto, María, porque la unión que hay tú con E de España, Ujú. esto nunca lo había visto. Infranqueable. De hecho, la unión que habéis tenido es más de, o sea, muy poco habitual. Ujú. De hecho, es que no me puedo creer. Está más que preparada, incluso se podría ir hoy mismo. Sí, pero yo creo que tiene cosas todavía que resolver. Bueno, no resolver, sino, bueno, no sé. No. ¿Sabes por qué se está quedando hasta esta fecha tope? A ver, ojalá me Por. concreta, ¿vale? Ujú. Pero esta fecha tope, y si me concretan el 9 o el 10. Ojalá me confunda, ¿eh? Ujú. Me alegraría. Pero, ¿en octubre qué celebráis? Ay, no, no sé la verdad ahora mismo. Porque no me salieron los globos, pero me salía gente muy contenta. Y gente contenta en la calle. Octubre. No, no sé. No sé qué celebráis o qué celebra ella interiormente en el mes de octubre, que es cuando... sí, el 21. Estaba viendo si era el 20 y me dice, no, el siguiente, vale. Uf, qué susto, me pega un susto. Vale, lo digo porque está más que preparada y no se va por ti. Ujú. A ver, no quiero decir que la estés reteniendo, ni mucho menos, porque eso no existe. Vale, Pues, o sea, tú interiormente sabes cuándo te vas a ir o cuando dices, mira, dame un poquito más porque aún me falta hacer unos deberes, ¿de acuerdo? sí. Y esos deberes, ¿sabes cuáles son? Aparte de que son infranqueables, porque no te ha visto aún tu abuela ser feliz plenamente. Y no se quiere ir hasta que tú estés. Y no se está refiriendo a una felicidad de hola abuela, ¿qué tal? Jejeje. Soy una falsa, pero tengo que sonreír. No. Una felicidad en el sentido de que estés plena en el trabajo y sobre todo a nivel emocional. Ujú. Y me dice emocional y familiar. Sí. ¿Qué ha pasado de la familia con tantas peleas que habéis tenido que le habéis dado muchos disgustos? Sí, vamos, digamos que es una señora que se ha preocupado por que su familia esté bien. Siempre te va a dar el pedazo de pan y se va a quedar sin comer antes de que te falte a ti. Y pues bueno, no, sinceramente, bueno, desconozco muy bien los problemas que haya habido, pero por ejemplo, le preocupan mucho sus hijos. Sus hijos y unos cuantos nietos. Entonces, a ella eso vamos, o sea, le preocupa bastante. Este es hijo, este es nieto y esta es nieta. Ujú. La nieta ya la quieres tú. El nieto, ¿quién es? Nieto, ¿Él? pues no sé, igual y es un primo mayor que yo, pero ahora mismo le está, no sé, ¿Quién o es, uno más chico. quién es, ¿Perdona? quién es un hijo P de Pamplona? Eh, no, ninguno. ¿Y qué inicial tiene uno de sus hijos, creo que el mayor, varón? Bueno, hubo uno que se llamaba José, pero murió hace mucho tiempo. José es Y le Pepe. decían Pepe. Ah, vale. Es que me sale aquí. P de Pepe. Vale. Y este nieto, bueno, fíjate que me preocupas más tú y con el tema familiar. Ujú. A ver, lo que me disgusta es que no lo va a solucionar. No se lo digas. Ah, sí. Pero bueno, estas de mueren matando, ¿vale? Me parece digno de mirar. ¿Cumpleaños en enero? Sí. Es que me sale, soy la de enero y la de enero voy a estar aquí luchando hasta el final. Esa es mi madre, me está diciendo este.
Vale, vale, soy Pepe y mi madre es Eh, de enero. ¿Puede ser que le preocupe por algo que yo traigo? Por algo- Justo, Dime, perdón, te escucho. que puede ser que yo le preocupe por algo que traigo yo dentro, que a ella le da como mucha preocupación de que me pase algo. Eh, Por una enfermedad que tengas dentro. no, enfermedad no, sino como, digamos, los don o algo así. Mm, No, cuando me has dicho preocupar, me ha salido la salud de alguien. Ujú. La salud también en casa. Y no es ella. ¿Mi padre puede ser? Es que me ha salido que me preocupa la salud de casa, familiar. Ujú. De ti, lo que traes, Ujú. tú eres de las mías, bonita. Eh, ¿Por qué a los 9 años lo cerraste ese canal? Y de hecho, incluso a los 11 lo cerraste más. Me lo cerraron porque no sabían cómo tratar con ello. Vale, ¿y a los 27 se te despertó o se te va a despertar? Porque te lo digo yo. Me están pasando cosas. Cumplo en nada, en un mes. ¡Qué fuerte! Sí, es muy stronger. Holy shit. Ahorita, a tus 27, miedo me das. Miedo me das en el sentido positivo de que seas mejor que yo. Que ya va siendo hora que haya gente, por cierto. Bueno, poco a poco. Necesito maestros. Vas a ser de sopetón. Vas a ser pum, de golpe. ¡Qué fuerte los 27! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, West! Sí, cariño mío, si tienes algún tipo de dudas, preguntas, ya sabes a quién preguntarme. Voy a estar encantado de ayudarte. Es muy fácil, ¿vale? Vale. Pero bueno, al tema que Ujú. va, tema de México, que no me lo Sí. he ido por las ramas y que me quedas aquí en ascuas. La duda de México del trabajo, repítemela porque me ha impactado más esto que lo del trabajo que ni me preocupa, pero bueno, tira, dime. Bueno, es si vuelvo, o sea, si regreso ¿Sí? a México y si pues voy a encontrar trabajo o qué será lo que haga, no sé. O sea, sí, si encontrar trabajo básicamente y si vuelvo. Es que me sales yendo y regresando. No quieres ir. Pero es que me sales con billete de ida y vuelta. Ay, mi avión es fantástico. Fuera. Es que me sales con billete de ida y vuelta. No sé. Estás allí, fíjate, te dan 5 meses. Esos 5 meses van a ser de despertar. Ujú. Y al tercer mes te puedes replantear coger el avión y regresar, pero lo cogerás a los 5. No te vuelvas antes. Ujú. No te vuelvas antes de los 5. Motivo razón porque allí vas a tener muchas lecciones en relación a esto. Qué bonito. Bien, si te dan a... Vale, no sé por qué me dicen esto. Si te dan a probar algún tipo de sustancia, cógela, Vale. ¿vale? A ver, gente que sepa, ¿vale? Sí. No va a ser, venga, te doy una droguita y toma, para arriba. O sea, No. o coherentes, ¿vale? Pero sí, tema de México. Es que me sale que vuelve, chiqui. Pero no a España. ¿A dónde quieres viajar tú de Europa? No, la verdad es que no lo tenía pensado a ningún lado. ¿No? O sea, bueno, ese es mi gran
dilema, ¿no? O sea, el ir o seguir aquí. No, vas a ir, Ujú, te medio formarás en esto, ujú. regresarás, pero no a España. Y encima irás acompañada de este campeón. Mm. Qué chulo, tía, me estás dando envidia. Envidia buena, quiero decir, ¿vale? Ya, sí, claro. Interpretar mal, jolín. No, Pues, no, no. chiqui, ahí tienes una historia muy potente. Vale. ¿Te ha quedado claro la historieta que tienes? Sí. Pues la tienes interesante. Otra cosa. Estoy con la señora que partirá Sí, cuando parte. sí, Vale. Ya, me quedo tranquila. la tienes. No quería Vale, decirlo, pero sí. vale. Muchas gracias. ¿Qué? ¡Qué emocionante! Bien, bien. Nos queda por aquí, o le diga yo que haga lo contrario, con lo cual, no sé para qué pregunta, me dice. Puedo oírlo. Así que yo, Siempre me gusta oírlo. perfecto, es como que me ha hecho gracia porque me dice, Dani, tú le dices que haga B, o sea, A, yo le digo que haga B y me va a hacer Z. Dice, así es mi máquina. Y yo, vale, es mi MC. Y yo, pues, perfecto. Yo, qué fuerte. Hasta dudas, preguntas que tengamos en el campo de trabajo, que luego ni a mí ni a él le vas a hacer caso, así que suelta la bomba. Bueno, estoy en un trabajo actualmente, llevo años aquí, he aprobado una oposición con una oportunidad diferente, también me gusta y no sé cuál de los dos trabajos elegir. Tengo que decidirlo esta semana. Tienes una posición, perdón, y otro. El trabajo actual, que también es en propiedad. Tengo que pedir la excedencia en uno de los dos. Pues pídelo aquí, si ya lo sabías. ¿Cómo? Si ya sabías que aquí tienes que pedir excedencia. Me está diciendo. ¿Te gusta más este? No lo sé. A ver, me río porque este P es muy cachondo. A ver, cachondo en el sentido gracioso. En el sentido, Dani, dile que va a hacer lo que se haga de las narices. Me ha dicho otra cosa, ¿vale? Pero dile que coja este porque este le gusta. Y me está diciendo, dile que por favor esta vez me haga caso. O sea, que coja cuál de los dos. ¿El que tengo la opción o me quede donde estoy? El que estás haciendo ahora mismo. Y en la excedencia pídele aquí. En la posición, o no sé qué has dicho. Sí, tengo la opción de quedarme donde estoy o irme al sitio nuevo que ya estuve, pero volvería ahora. Es un Pues, lío. no, no es tanto. De hecho, ya sé qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te han dicho yo, que aquí no pinto nada, que yo aquí soy transparente? ¿Qué te ha dicho este P, que es un gracioso? Lo que me salga de las narices, no lo sé. Es que no lo sé. Es que realmente no lo sé. ¿Qué te he dicho, Marejo? Uy, María. ¿Quién es María José? No. Mariajo, me ha salido el nombre. Mariajo. O Majo. Bueno, no sé, da igual. Pues a ver, rebobinamos. Tema de la oposición o el trabajo este, súper fácil. La posición o lo que hayas hecho, pide la excedencia. O sea, como que lo aplaces. Ya sería para octubre de todas formas. Suficiente. Y el que estás actualmente, seguir. Pero me está marcando que tienes otra opción. ¿Qué es eso? ¿Tienes una tercera opción o una tercera vía? Y yo, ¿cómo? No entender. Mi no entender. Uy, se corta. ¿Me Carmen?
No lo sé, no lo sé. También tuve otra opción antes, pero no la cogí. Vale, es que me está diciendo que hay una tercera opción, claro, yo no lo sabía, y tiene una tercera opción que no ha estado estudiando y que, mira, te va a decir, primero coges este lo aplazas y una vez que pasan 4 meses, volverás a este. Eso no me lo has dicho, ¿eh? Que te he pillado. No tengo ni idea. La tercera opción que me has comentado ahora mismo. Así que esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. Primero harás 2, la 1 me la aplazas y luego vuelves a la 3. En un proceso de 4 meses, yo diría que aquí estás en diciembre. Ajá. De este año. Y estamos ahora mismo en mayo, ¿cierto? Sí. Sí. Aquí estamos en mayo. Esto lo dejas aplazado y luego de mayo a diciembre te cambias ahí. Ajá. Estupendo. Y quiero que me cuente cómo está, cómo es su vida. Pues mira, ¿Qué me cuenta? por lo que yo estoy lo que me está dejando ver es bastante, no inquietante, sino que lo tiene como muy... De hecho, me está diciendo, mi vida aquí es como más interesante porque puedo ver lo que antes no podía ver. En el sentido de... ¿cómo se llama esto? Ay, me ha hecho gracia. ¿Tengo aquí contador ya cuenta atrás? No. Ah, qué susto. Vale, lo digo porque me ha salido que como que puede ver cosas que no veía. Y cuando he preguntado a qué se refiere, me ha dicho a cosas que suceden en tu cocina y en tu salón. ¿Qué sucede sobre todo en el salón? ¿Es como muy marrón tu salón? Sí, color crema. Bien, ¿y qué cambios ha habido en los 2 últimos meses? No. ¿Y qué cosa marrón no? Los colores, espera, dame 2 segundos. No sé si es marrón o color como lila, como rosita. ¿Qué hay en el salón rosita lila que habéis puesto recientemente? No, pusimos un cuadro de él. ¿Tiene fondo lila o cosas así? Un poco beige, o puede ser. Ah, gracias. Es que los colores la fastidio seguro. O sea, colores claritos. Me ha hecho gracia porque Sí. he dicho que a esa reforma, eso que habéis puesto en el salón, le ha gustado ese detalle. Con lo cual, ahí tienes una verificación de que cuando lo estabais poniendo y sobre todo cuando lo visitas mucho a eso de las 6, 7, se acuerda que está contigo. De hecho, notas un calofrío por la cadera y por la parte baja de la espalda. Ahí es cuando estás verificando que esta persona está en esos momentos contigo. Qué bueno. Pues ahí tienes una cosita interesante que nadie sabía y ahora sabes tú. Qué bonito. Así que, chiqui, ahí tienes la historia. Bueno, Carmen, claro, lo que tienes que hacer y sobre todo lo que tienes que hacer. Bueno, sí, un poco. Uy, Dime. no, que se cortaba. No, Está muy intermitente el internet, sí. Bueno, sí, esperar a diciembre, ¿no? no. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora? Es tan fácil como eso. ¿A qué te refieres? A lo que me has preguntado. En cuanto al trabajo, Yes. quedarme donde estaba. ¿Y después? La opción de diciembre. Punto pelota. Ya está. Yo no te lo he dicho, te lo ha dicho tu P de Pamplona. El del cuadro, por así decirlo. Qué bonito. Vale. A ver, ¿tienes ahí en la foto? Sí. Espérate, ahora mismo, ¿dónde la has puesto? Aquí. Vale. Tengo curiosidad. Aquí está muy jovencito. Conmigo. Anda.
qué cuco. Perfecto. Pues ahí lo tenemos. ¿Visto? Sí. Pues muchísimas gracias por permitirme canalizar la energía de P de Pamplona.